Bueno, vamos a empezar. ¿Listos todos? Gracias amigos, amigas por unirse a esta rueda de prensa que WWF está compartiendo con todos ustedes, a todos los colegas y todas las colegas de medios de comunicación de distintas partes de América Latina y de otros lados que se unen a esta presentación de habla hispana del informe del reporte Planeta Vivo. Mi nombre es Roberto Troya, soy el director general para América Latina y el Caribe de WWF. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde en esta presentación. Me acompañan María José Villanueva, ella es directora de WWF México, directora de conservación, y Luis Germán Naranjo, él es director de conservación de WWF Colombia. Es para nosotros un placer y un gusto tenerles a todos ustedes. Gracias por darnos su tiempo en esta presentación virtual. Tenemos 105 personas que se han unido a esta presentación. Antes que nada, quisiera anotar con los colegas algunos temas sobre cómo vamos a proceder con las preguntas. El protocolo para preguntas y respuestas responde al siguiente formato. La presentación va a estar dividida en 3 segmentos breves, que los compartiremos mis colegas y yo. Y después del tercer segmento, que será María José, se abrirá la ronda de preguntas y respuestas. Les pedimos que para enviar su pregunta usen el panel de preguntas y respuestas Q&A, Q y A, y que está en su pantalla. Por favor, pedimos que no nos manden las preguntas a través del chat porque se suele congestionar y no podemos atenderlas a todas. Para los colegas, si son tan amables de indicar su nombre y el medio que representan para yo poder distribuir las preguntas entre nuestros panelistas. Así es que, sin más, quiero comentarles algunos temas sobre el informe Planeta Vivo. Este es un esfuerzo de nuestra organización que surgió hace varios años atrás. Este esfuerzo ha tenido como propósito el hacer un aporte a la comunidad mundial y presentar un informe cuantitativo que responda a una simple pregunta. ¿Qué tan rápido estamos perdiendo la vida en el planeta? ¿Qué tan rápido está desapareciendo la naturaleza? Y a través de los años, este esfuerzo se ha convertido en un referente, diría yo, que trata de mostrar cómo la presencia humana, cómo la influencia, lo que nosotros llamamos la huella de los seres humanos en el planeta, en nuestro entorno, tiene variaciones y está produciendo distintos efectos en distintos países. Es un texto de gran solidez. En realidad es una investigación, un conjunto de investigaciones científicas, si nos vamos a la siguiente, Rodo, que reúne a cerca de 80 universidades y centros académicos y de investigación, revistas científicas y, por supuesto, más de 125 expertos y científicos de todo el mundo. Así es que es un esfuerzo planetario, es un reporte que deja ver ese análisis científico con el que la organización se presenta cada 2 años. El principal indicador del informe del índice Planeta Vivo hace un análisis y un seguimiento de abundancia de casi 21,000 poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios, de todo el planeta. Y este año, la variación, lo interesante de este año es que nuestros científicos han incluido 400 especies adicionales y 4,870 poblaciones más que el último reporte de índice de Planeta Vivo que se publicó hace 2 años. Esto representa o es una representación mejorada que nos da una mejor imagen, que nos permite casi como utilizar mejores lentes para determinar qué ocurre en las distintas regiones
en el planeta, qué pasa con esos grupos taxonómicos y particularmente cómo está impactando a esos animales, a los anfibios, a las especies de distinta naturaleza. Este año el índice Planeta Vivo, nuestro reporte, no trae noticias muy halagadoras. A nivel global, en todas las regiones del planeta donde WWF tiene una presencia, hemos detectado una disminución promedio del 68% de las 21,000 poblaciones estudiadas, como dije, de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. Este informe es un informe comparativo entre 1970 y la fecha actual. Esto no significa que todas las poblaciones de todo el planeta han disminuido en 68%, pero sí aquellas que han sido estudiadas. Y siendo un grupo tan grande de especies, es un gran indicador de lo que está ocurriendo con la salud del planeta. Es lo que en algunos casos se denomina el canario en la mina. Es lo que nosotros estamos viendo como unos clarísimos indicadores de qué es lo que está pasando con la vida en el planeta, y esto nos debe llamar la atención. Por supuesto, incluye especies, ese porcentaje incluye especies que ya han desaparecido. Muchas de ellas la ciencia ni siquiera las llegó a conocer, pero muchas han ya desaparecido y por supuesto unas están en grave peligro de extinción. Hay casos, por supuesto, exitosos que también se han registrado. Por ejemplo, el resurgimiento del famoso lobo mexicano que pasó de la categoría de extinto a peligro de extinción. Todavía sigue en peligro, pero hay casos que se han dado la vuelta. El caso similar de la ballena jorobada, que ha tenido una recuperación muy interesante. Pero esos casos son las excepciones. Quiero dejarles a ustedes ver que en la parte de América Latina, y esa es la parte que nos deja mucha preocupación a quienes trabajamos en esta área de conservación, y ustedes tienen una lámina ahí que habla de la pérdida, la reducción de biodiversidad, de diversidad de vida en el planeta. Ustedes van a ver que América Latina se presenta como la región con mayor pérdida y degradación del hábitat en todas las regiones del mundo. Esto incluye procesos de deforestación impulsadas por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola para la producción de alimentos. Efectivamente, el cambio de uso de suelo es uno, y Luis Germán nos va a explicar mucho más esto del suelo, que es muy importante, una parte en la vida de la corteza terrestre donde ocurre gran cantidad de esa vida en el planeta. El cambio de hábitat para muchas de esas especies. La falta de planificación, el crecimiento urbano. Y por supuesto aspectos relacionados con la sobreexplotación de especies, el cambio climático, por supuesto la introducción de especies exóticas que eliminan las especies nativas. Todos estos datos de declinación de la biodiversidad y que ahora se presenta con un tinte de destrucción masiva a una velocidad sin precedentes en la historia y por supuesto con un costo muy alto para la salud del planeta y por tanto para la salud de los seres humanos. Un tema importante a notar es que el reporte habla de que el 75% de la superficie del planeta, y eso sabemos, la superficie que no está cubierta por el hielo, fundamentalmente, está impactada por la humanidad. Es decir, estamos excluyendo los polos, lo que significa que la solución pasa forzosamente por mejorar la relación que los seres humanos tenemos con la naturaleza. En esta lámina, ustedes se dan cuenta de los sitios donde hay más población. En América Latina tenemos un fenómeno y es que cerca del 80% de los casi 640 millones de habitantes que tenemos en la región están ya en zonas urbanas. Cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer va a pasar por el tema de los seres humanos y el impacto directo
de la vida en el planeta donde los seres humanos somos parte. Finalmente, en mi parte quisiera dejarles ver que nuestro trabajo y el trabajo de organizaciones como la nuestra es incompleto si no pensamos en aliados estratégicos del sector público, del sector privado, de los decisores políticos, de los tomadores de decisión en distintos niveles, de la aplicación correcta de las políticas, del trabajo con otras organizaciones de la sociedad civil. Y en este sentido, sí nos gustaría resaltar el rol crucial que tienen las comunidades locales, los pueblos indígenas, como principales custodios, como primeros guardianes de nuestro patrimonio natural. Sin estos pueblos, sin estas comunidades que son no solamente usuarios, sino son sus propios territorios de los que estamos hablando, este esfuerzo sería muy difícil de llevar adelante. En esta parte quiero darle paso a mi colega Luis Germán Naranjo, como les dije, director de conservación y gobernanza de WWF Colombia, y él nos va a hablar un poquito más de las causas de la pérdida de la naturaleza y la importancia del suelo, como les dije. Así es que, Luis Germán, te paso la bola a ti. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a quienes nos acompañan en esta transmisión en español del informe Planeta Vivo 2020, revertir la curva de pérdida de la biodiversidad. Yo quiero empezar resaltando que el informe Planeta Vivo es un documento que sale publicado en un momento particularmente crucial de la historia de la humanidad. Y es crucial por varias razones, no solamente por la situación en la que la humanidad entera se ha visto confinada y ha visto que su fragilidad es extrema, sino también porque el año 2020 era un año que estaba marcado en nuestras agendas, en nuestros calendarios, como un año en el que los grandes acuerdos por la conservación de la naturaleza en el planeta iban a plantear una nueva agenda mucho más acorde con las expectativas que tenemos quienes trabajamos en el sector de la conservación. Pero el informe Planeta Vivo 2020 aparece además en un momento en el que teníamos indicios de que la situación de la biodiversidad en el mundo entero no era propiamente la más satisfactoria y donde ya teníamos indicadores muy claros de que realmente estábamos en problemas serios. Lo que ustedes ven en esta lámina es una presentación gráfica de los resultados de la encuesta de percepción de riesgos globales del Foro Económico Mundial. Es un instrumento en el que participan desde gobernantes y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales hasta personas de la sociedad civil, y en donde se responde una encuesta valorando de 1 a 5 cuáles son los riesgos más inminentes que consideran para el bienestar de la sociedad global. Y pues en la gráfica lo que ustedes ven es la evolución desde el año 2010, en los últimos 10 años, de cómo han ido cambiando estas percepciones. Y quiero solamente llamar la atención a un color. Observen ustedes en la lámina el color verde, cómo el color verde empieza a cobrar importancia a lo largo de esta serie histórica. Por supuesto, a lo largo de estos años se han visto riesgos de carácter económico, de carácter geopolítico, de carácter social, de carácter tecnológico y también ambientales. Pero por primera vez, desde que se está haciendo esta encuesta, tenemos que la percepción de quienes participan en ella es que las 5 grandes amenazas para el bienestar de la sociedad global son amenazas ambientales. Es decir, que ya no se trata solamente de resultados de investigaciones científicas que sugieren que la naturaleza está en una situación preocupante, sino que ya la percepción colectiva es que realmente esto empieza a notarse y empieza a notarse básicamente
porque afecta nuestra calidad de vida. Entonces es un punto importante para entender en qué marco sale publicado el informe Planeta Vivo y cómo la información que contiene puede contribuir a que entendamos mejor la gravedad de este problema y actuemos en consecuencia. En la siguiente lámina, lo que yo quisiera compartir con ustedes es, por una parte, que si examinamos los motores de degradación de la biodiversidad a través de su impacto sobre el índice Planeta Vivo que explicaba Roberto hace un momento, este índice que nos muestra cómo la abundancia media de especies que han sido monitoreadas para comparar con la línea de base de 1970, cómo estos motores de degradación, repito, se manifiestan en las distintas regiones y cómo el índice Planeta Vivo varía dependiendo de la región y por qué razón. En primer lugar, quiero llamar la atención a un factor. Si ustedes miran en la lámina las tortas, los pasteles que nos muestran los distintos motores de degradación, las proporciones con las que inciden, verán que indudablemente la principal amenaza, el principal motor de pérdida de biodiversidad en el mundo entero es la pérdida de hábitat. Y es la pérdida de hábitat básicamente por procesos de transformación y cambio en el uso de la tierra y también por cambios en la intensidad y en la forma como utilizamos los recursos marinos. Varían los porcentajes de una región a otra, pero en casi todas superan el 50% de las causas de la degradación. La segunda cosa que quiero destacar en esta lámina es que la pendiente de las curvas de la gráfica del índice Planeta Vivo varía de una región a otra. Hay regiones donde la curva es, si se quiere, bastante horizontal, o sea, la declinación no es tan acentuada como por ejemplo en Norteamérica o en Europa y Asia Central. Y tenemos regiones como por ejemplo África o América Latina y el Caribe o Asia Pacífico, en donde la pendiente es mucho mayor, es decir, la velocidad a la cual se disminuye la abundancia de las poblaciones monitoreadas es mucho más rápida. ¿A qué puede deberse esto, siendo que las razones son básicamente las mismas? Los motores de degradación y pérdida son básicamente los mismos, varían en proporción, pero son básicamente los mismos. En primer lugar, quiero destacar una cosa. En Norteamérica y en Europa y Asia Central, para el año 1970, que es el año cero de estas series de tiempo que examina el informe Planeta Vivo y el índice Planeta Vivo, para el año 1970, repito, estas regiones habían sufrido ya su mayor transformación histórica. La mayor transformación de los paisajes y de los ecosistemas en estas regiones ya había tenido lugar. O sea que a partir de allí la pérdida no iba a notarse tanto. Y en segundo lugar, obviamente, si uno piensa que en Norteamérica y en Europa están los países o la mayoría de los países con mayor afluencia económica y, por supuesto, con mayor interés en la conservación, donde nacen los movimientos conservacionistas en el mundo entero, pues también han tenido tiempo de actuar y han actuado con mayor convicción durante más tiempo y, por lo tanto, esto ha hecho que las curvas no sean tan acentuadas. En los países con menor afluencia económica y donde para 1970 todavía gran parte de estas regiones estaban en una condición, si no prístina, sí en muy buen estado o con poca degradación, hemos visto que a partir de la década de 1960 más o menos en adelante es cuando se ha producido la pérdida y transformación de los paisajes y de los ecosistemas. Entonces es natural que se vea esta declinación tan brutal que observamos en África, en los países de Asia Pacífico y en América Latina y el Caribe. Por supuesto, en América Latina y el Caribe hay que tener en cuenta que esta disminución se ha acentuado en años recientes. Los medios, ustedes han cubierto en los últimos años cómo continuamos transformando aceleradamente nuestros paisajes y cómo seguimos perdiendo ecosistemas naturales. La siguiente, por favor.
Ahora, dentro de estas amenazas, yo mencioné la transformación, los cambios en el uso de la tierra y pues en las gráficas estaba también la sobreexplotación como segundo motor. Pero si pensamos en los cambios en el uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra, ¿para qué? ¿Por qué cambiamos el uso de la tierra los seres humanos? Lo hacemos por varias razones. Por supuesto, tenemos la expansión de las ciudades, por supuesto que tenemos la construcción de obras de infraestructura de distintos tipos, pero la mayor transformación en el uso de la tierra tiene lugar básicamente por un solo motivo, y ese motivo es la producción de nuestros alimentos. Y esto que es algo de lo cual no podemos dejar de depender, todos necesitamos comer, pues podríamos decir que de alguna forma nos estamos comiendo la diversidad del planeta. La producción de alimentos es responsable por el 80% de la deforestación global, es responsable por casi el 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, utiliza el 70% del agua que se produce en el planeta y la utilizamos para la irrigación. Es la causante del 70% de la pérdida de biodiversidad terrestre, básicamente por la destrucción de hábitats, por la utilización de agroquímicos que contaminan los suelos, como comentaré un poco más adelante. Es responsable por el 50% de la biodiversidad acuática, tanto terrestre como marina. Recordemos que la escorrentía lleva los agroquímicos que se utilizan en la agroindustria, los lleva a los medios acuáticos y eventualmente va a parar al mar. Y además tengamos en cuenta también que la producción de alimentos incluye la acuacultura, e incluye la pesquería, y por lo tanto estos factores son responsables también por la pérdida de biodiversidad acuática. Y un elemento muy importante es que como hemos venido de alguna forma minando los suelos, minando la tierra, la producción de alimentos es responsable por la degradación de la tierra de uso agrícola. Se calcula que alrededor del 50% de la tierra disponible para uso agrícola en el planeta ya está degradada, en algunos casos en estado de degradación avanzado, y eso significa que si continúa creciendo la población humana y si continuamos haciendo las cosas como las estamos haciendo, para el año 2050 será necesario tener un incremento de tierra disponible para la agricultura que podría ser entre 10 y 25%, a menos que empecemos a utilizar de una manera mucho más eficiente nuestras formas de producir alimentos. La siguiente. Ahora, ¿quiénes son los grupos más afectados en América Latina? Los grupos de seres vivos más afectados por todas estas razones. ¿Quiénes son los que forman parte de esa curva de declinación del índice Planeta Vivo para América Latina y el Caribe? En primer lugar, hay que resaltar que si bien el índice mide poblaciones de todos los grupos de animales vertebrados, para América Latina la mayor parte de las declinaciones corresponden a tres grupos. En primer lugar, a los peces de agua dulce, en segundo lugar, a los anfibios, y en tercer lugar, a los reptiles. Y las causas de pérdida de estos tres grupos de organismos en América Latina se deben fundamentalmente a varias cosas. En el caso de los peces de agua dulce, hemos tenido una degradación progresiva de la calidad de los medios acuáticos a lo largo y ancho de toda la región. Hemos tenido impactos fuertes de obras de infraestructura, como por ejemplo la construcción de represas, la canalización de ríos, el desvío de ríos para distintas razones, por ejemplo, para irrigación, la construcción de distritos de riego, la sobreutilización el agua para distintas razones. Todos son factores que afectan a las poblaciones de peces de agua dulce y, por supuesto, la contaminación acuática.
En el caso de los anfibios, hemos tenido desde hace ya un par de décadas el impacto creciente de un hongo que es patógeno para los anfibios, para las ranas, los sapos y las salamandras, y esto les ocasiona a ellos serios problemas y pues terminan por morirse. Hay muchas especies de anfibios que no solamente sus poblaciones están declinando, sino que ya algunas han desaparecido. Y los reptiles están sufriendo por la pérdida de sus hábitats también. Pero hay una cosa que es muy importante también mencionar, y es que en este informe tenemos el dato preocupante de que las plantas están sufriendo tanto o más que los animales vertebrados. Se calcula que estamos perdiendo plantas al doble de la velocidad que estamos perdiendo vertebrados. Siguiente. Otro dato que nos trae el informe Planeta Vivo, al cual hay que prestarle atención, es que dentro de otros organismos que están declinando, tenemos a muchos insectos y en particular insectos polinizadores. En América del Norte ya hay índices alarmantes de declinación de estos insectos y aunque en América Latina todavía no es tan grave la declinación, sin duda está por venir y esto afecta complica mucho más la situación con las plantas, dado que estos insectos son responsables por la polinización, es decir, por la reproducción de todas las plantas con flores. Y también el otro factor que nos trae el informe, la siguiente lámina, por favor, es que los organismos del suelo también se están viendo afectados. Estamos perdiendo biodiversidad en el suelo y esto es una amenaza supremamente grave, ya que esta biodiversidad está en la base de la producción de material vegetal y por lo tanto está en la base de las pirámides de alimentos. Sin suelos sanos no podremos tener producción de alimentos. Sin producción de alimentos nos veremos en graves problemas. Esta es una cosa que por primera vez plantea el informe Planeta Vivo y es algo que nos debe llamar a todos la atención para actuar con presteza. Y por último, una cosa que yo quiero destacar es que respecto al manejo de suelos para la agricultura, respecto a las amenazas que representa la producción de alimentos, hay que recordar una cosa que es un gran patrimonio de América Latina, y es que nuestros pueblos autóctonos, nuestros pueblos aborígenes han sido quienes han dado a la humanidad una gran cantidad de los alimentos que están más ampliamente distribuidos en el planeta. Tanto Centroamérica como la cordillera de los Andes son el centro de origen de una gran cantidad de especies de plantas que hoy en día se cultivan en el mundo entero y nuestros pueblos indígenas todavía son guardianes de una base de germoplasma que es de extrema importancia para garantizar la alimentación de la humanidad en el futuro. Con esto le doy la palabra a María José Villanueva, directora de conservación de WWF México, para nuestro tercer segmento. Muchísimas gracias, Luis Germán, Roberto, y a todos los participantes de este panel. Muchas gracias por ayudarnos a levantar la voz. Pues bueno, ya lo ha dicho Roberto, ya lo dijo Luis Germán, pero pues la crisis actual del COVID-19 nos invita a replantear y poder pensar en un verdadero renacimiento verde. Esta pandemia ha sacudido al mundo hasta su más profundo ser, ha afectado economías, ha afectado familias, hijos, nuestra forma de concebir nuestro trabajo, nuestras interacciones sociales. Es hora de reflexionar. Tenemos que reconocer el rol de la naturaleza en nuestro bienestar. Es una evidencia actual la crisis que estamos viendo, inequívoca, de que la naturaleza se está desmoronando y que nuestro planeta está mostrando claras señales de este deterioro. No es para nosotros ya cada vez más evidente que la pérdida de hábitat y la interacción que tenemos con la vida silvestre no es la más positiva y ha permitido que enfermedades emergentes como es el COVID, pero hay muchas otras, estén avanzando. Y de no tomar cartas en el asunto, las cosas solo pueden empeorar. La que sigue, por favor. Existe un concepto que se llama una salud, en la que es cada vez más evidente
que al nosotros no tener un ecosistema saludable, no podemos mantener una humanidad sana. Necesitamos un medio ambiente sano y animales sanos. Para nosotros hemos estado cambiando y transformando la naturaleza de tal forma, a tal rapidez, que estamos socavando cualquier capacidad de los ecosistemas para poder seguir proveyendo estos beneficios a la humanidad, beneficios tan importantes como agua dulce, como aire limpio, como una estabilidad climática que venimos advirtiendo de años para acá, que viene encima una crisis climática, que hay la ciencia que la apoya y que debemos de actuar. Creo que la crisis que vivimos hoy nos permite ver que con voluntad política, con acuerdos internacionales, las cosas pueden cambiar. La que sigue, por favor. La pérdida de la biodiversidad no es un asunto nada más del sector ambiental. No es un asunto de WWF, no es un asunto de los ministerios de medio ambiente de los diferentes países. El tema de pérdida de biodiversidad es un tema que nos debe de preocupar a todos. ¿Por qué? Porque básicamente, dando algunas cifras, casi el 50% del PIB global depende de una u otra manera de la naturaleza. Su pérdida va a inhabilitar a los países y nos va a inhabilitar como sociedad a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Necesitamos empujar un planeta que mantenga su naturaleza, que mantenga su biodiversidad para poder aliviar problemas tan profundos como es la pobreza, la inequidad. Tenemos que poder trabajar con múltiples actores. Esto es una situación que ya nos rebasa como sector. Tenemos que trabajar gobierno, sociedad civil, empresas, en poder asegurar que la naturaleza puede seguir proveyéndonos de estos servicios que yo mencionaba. No abordar el declive de la naturaleza solamente aumentará los riesgos relacionados a ella. Como bien nos decía Luis Germán, el Foro Económico Mundial ya nos lo está señalando. Sus problemas que la humanidad enfrenta en el futuro son de esta índole. Y solamente de no hacer nada, vamos a estar esperando a la siguiente pandemia. Esta amenaza podría afectar la seguridad alimentaria mundial e incluso le podría costar cerca de 500,000 millones de dólares al año al mundo. La que sigue, por favor. Creo que una de las cosas que vale la pena destacar de este informe, y como bien decía en su subtítulo, es revirtiendo la curva. Sin duda los datos son alarmantes y a todos nos tiene preocupados, y más a nosotros latinoamericanos, viendo que el declive es mucho más profundo y drástico, y además viendo las cuestiones que están pasando ahorita con incendios. En fin, tenemos que hacer algo al respecto. Y creo que algo que es muy positivo de este informe es que nos provee soluciones. WWF, junto a un grupo muy concurrido de científicos de alto nivel internacionales, han desarrollado una serie de modelos que permiten saber cómo revertir esta curva, esta tendencia a la baja, para poder apuntar a un renacimiento verde y a una recuperación de nuestra naturaleza. Y son tres, básicamente. Por un lado, es fundamental seguir empujando la conservación de los espacios naturales, que uno de los instrumentos más claros son las áreas naturales protegidas, pero también impulsar la restauración, porque estamos tremendamente afectados por temas de fragmentación. 50% de México está fragmentado, por ejemplo. Necesitamos estar empujando los sistemas de conservación y empujar que haya compromisos más ambiciosos a nivel global que pongan al tope de la agenda el atender la biodiversidad. En unos cuantos días se van a estar reuniendo los países en la Asamblea General de la ONU. Vamos a tener nuestra primera cumbre de biodiversidad y esperemos que las acciones trasciendan los mensajes políticos, que podamos ver acciones implementadas en campo de política pública, en presupuesto, etcétera, hacia el medio ambiente. Por otro lado, nosotros no vamos a poder realmente empujar esa curva si no hacemos un profundo cambio en nuestros patrones de consumo y de producción. Principalmente el informe habla de los sistemas de producción de alimentos, en donde ya, como bien nos explicaba Luis Germán, pues tenemos grandes afectaciones en términos de agua, en términos de cómo el cambio de uso de suelo ha tenido un profundo impacto en nuestra biodiversidad. Pero también tenemos
que revisar los hábitos de consumo que tenemos como humanidad. Volviendo al tema de la pandemia, yo creo que la pandemia nos está haciendo reflexionar como sociedad en que realmente este esquema de comprar y desechar y tirar no es algo que necesitemos para poder vivir bien, ¿no? Necesitamos poder replantear que podemos vivir bien, con menos y bien producido. La que sigue, por favor. Yo quiero cerrar esta sección con un reto hacia la oportunidad que representa esta coyuntura en la que nos encontramos. Ya basta de speeches, de no podemos hacer nada, el miedo paraliza. Necesitamos avanzar y tomar mano de las oportunidades que están enfrente. Necesitamos alzar nuestra voz y lograr empujar a que no solo nuestros gobiernos, sino las empresas a las que les compramos, la gente con la que hablamos, tomemos un verdadero voto hacia la conservación y hacia el revertimiento de esta curva. La biodiversidad es mucho más allá de animalitos y plantitas. La biodiversidad es el sustento del bienestar de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros amigos. América Latina posee un patrimonio heredado de sus pueblos indígenas y un capital natural sin precedentes. No por nada tenemos una gran parte de los países megadiversos del planeta están en esta región. Y esto no nos ofrece más que oportunidades para poder empujar y mostrar que sí se pueden hacer desarrollos, producir de manera correcta. Hay muchísimos casos de los que estaremos encantados de platicarles en la región. Y quiero cerrar diciendo que para esto solo lo vamos a lograr si lo hacemos juntos. Solo juntos será posible. Entonces yo les agradezco muchísimo el tiempo y le voy a pasar la palabra a Roberto para que podamos hablar y nos hagan preguntas. Gracias. Mil gracias a María José y gracias Luis Germán, estupendas ustedes hablaban de científicos, ustedes son dos de nuestros más connotados científicos en la región y gracias por su explicación. Ya tenemos algunas de las preguntas, les voy a pedir a María José y a Luis Germán que den respuestas cortitas para acomodar más preguntas y dar más espacio. Voy a acumular dos. Una para María José, dos para María José. En el caso de México, la reducción del presupuesto de Profepa y CONAMP dificulta la conservación de especies. Este es de Tonatiuh Rubín de la Ciudad de México. Y la otra de Juan Carlos Chamorro, ¿qué tanto estiman que la COVID-19 y futuras pandemias sigan golpeando al ser humano que parece no entender y sigue degradando el planeta? Tal vez agrégale otra de Juan Carlos que nos dice en este informe en dónde y cómo se ubica México. ¿Nación insustentable o qué? Esa estuvo fuerte esa última. Bueno, empiezo por orden, ¿no? Sobre el tema del presupuesto, sin duda, creo que la información que el informe presenta, y esto aplica para países como México, que somos uno de los países más megadiversos del planeta, es un llamado a invertir en la naturaleza, en que invertir, cuidarla y salvaguardarla para nuestras nuevas generaciones y para las actuales es fundamental. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, pues necesitamos y siempre empujaremos porque haya un mayor presupuesto para las instancias federales que se dedican a la conservación del medio ambiente, de las especies y de la biodiversidad. Aunque vale la pena destacar que hay también roles de otros índoles. Estados, comunidades. Las comunidades en México son nuestro principal aliado en la conservación de esta biodiversidad. Entonces, sin duda tenemos retos, pero yo no me apachurro porque sé que los mexicanos vamos a salir adelante y vamos a hacerlo de múltiples formas. Empresas, comunidades, sociedad civil, también tenemos un rol que jugar aquí. Sobre el COVID, un poco lo platicaba en mi presentación. Sin duda, si no volteamos a ver el indudable rol que tiene la naturaleza en nuestra salud, vamos a seguir tropezándonos con la misma piedra. Tenemos que ver a la naturaleza
con un concepto que se está utilizando mucho y que WWF le estamos apostando de manera importante a que en la naturaleza yacen muchas de las soluciones que enfrenta la humanidad en el futuro. En la naturaleza yace la solución para atender la crisis de cambio climático que viene atrasito, ¿eh? No crean que le falta mucho, ahí está, le estamos viviendo hoy ya. La seguridad alimentaria, la retención de suelo, el no volvernos a enfermar, la cura de la siguiente enfermedad está allá en la biodiversidad, en la naturaleza. Entonces, sin duda el llamado que WF hace al público en general, a los gobernantes, a todos los sectores involucrados, pues es a invertir en la naturaleza como una solución única, ya hecha, que lleva millones de años en su evolución. Y la parte última de si México, cómo figura en el informe, pues creo que en México tenemos muchos casos en donde estamos viendo un franco deterioro de nuestros espacios naturales. Creo que tenemos la fortuna de contar con 182 áreas naturales protegidas que cubren 90 millones de hectáreas, que son nuestros bastiones, nuestras joyas de la corona que debemos de cuidar. Creo que hay territorios que no están dentro de áreas protegidas, que son muy importantes también de conservar, y hay instrumentos que ojalá pudieran replicarse para poder abarcar mayores espacios y mantener la conectividad, que es ahora un reto que enfrentan las áreas protegidas. Y sin duda México pues tiene retos en la conservación de especies prioritarias y que solamente se van a poder atender a menos de que se puedan impulsar políticas que efectivamente integren a la biodiversidad en la toma de decisiones. Esa sería mi respuesta, Roberto. Gracias, María José. Nos recuerdan nuestros colegas de prensa que hay un código QR con muchos de los documentos que ustedes van a requerir. Esta pregunta viene de Michelle Soto, Ojo al Clima, de Costa Rica. Viendo los motores de degradación para América Latina, observo que los 3 primeros vienen de impactos asociados a la actividad humana. Teniendo en cuenta que estos son catalizadores de vulnerabilidad ante cambio climático, es decir, nuestros malos hábitos merman nuestro sistema inmunológico, la pregunta es, ¿han proyectado cuánto podría aumentar el porcentaje de cambio climático como que consecuencia de esa catalización de vulnerabilidad? Es una pregunta bien técnica, Luis Germán, pero solo tú puedes responder. Disculpa, pero no dijiste para quién iba, entonces por eso estaba yo guardando silencio. No importa. ¿Quieres que te la repita? No. Tenía tu nombre, Luis. Ya la escuché, pero no sabía que era para mí. Bueno, primero quiero destacar algo en la pregunta. Es cierto, los 3 principales motores de pérdida de biodiversidad que aparecen destacados en las gráficas que examinamos en mi presentación son, en su orden, el cambio en el uso de la tierra o de los mares, la sobreexplotación de especies y la introducción y expansión de especies invasoras. Correcto que los 3 en gran medida son causados directamente por la acción humana, y por supuesto que los 3 sería posible revertir su impacto o disminuirlo en gran medida si nosotros actuamos de una manera consciente y a propósito para conseguir nuestros objetivos de conservación. Pero el resto de la pregunta es la parte más complicada. El cambio climático es un factor catalizador que ayuda a que estos factores, estos otros motores de pérdida, acentúen sus impactos. Al cambiar las condiciones de clima, se alteran las posibilidades de subsistencia de muchas especies que se ven obligadas a cambiar de lugar. Muchas no lo pueden hacer y terminan desapareciendo, o sea que realmente es un factor catalizador. Es un factor catalizador que hace que las demás amenazas actúen con mayor gravedad. ¿Estamos modelándolo? Pues el informe Planeta Vivo no hace una modelación prospectiva, digamos, de hacia dónde va cada una de estas amenazas, pero lo que sí podemos saber, y está en el capítulo 4 del informe, donde se examinan las trayectorias posibles que tendrían algunas de las amenazas si nosotros actuamos de una manera diferente, pues el efecto combinado sí lo podemos ver. Y como decía María José,
estamos a tiempo para revertir la curva de pérdida, lo cual implica una acción combinada y es muy importante resaltarlo. No basta solamente con reforzar las acciones de conservación, no basta solamente con hacer una producción más sostenible, no basta solamente con tener patrones de consumo más razonables. Tiene que ser una combinación consciente de todos estos factores para que realmente tengan lugar. Y si nosotros logramos hacer esto, lograremos revertir la curva, lo cual implicará que disminuiremos los impactos del cambio climático y disminuiremos la incidencia de los otros factores también. Gracias, gracias Luis Germán. Hay bastantes preguntas. Vamos a tratar de responder las que podamos en vivo y las otras tal vez vamos a poner a nuestro equipo de prensa a tratar de responderlas por interno. Hay una pregunta que me están haciendo a mí que tal vez vale la pena que la conteste rápidamente, pero dice: la debilidad de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente en América Latina facilita que sea la región más afectada. En realidad hay una cantidad de factores, pero el tema de la institucionalidad sí es un tema serio. Instituciones estatales, pero yo también hablaría del sector privado. Es una responsabilidad compartida. Y cuando hablamos de instituciones, también hablemos de la institución de la ley, la institucionalidad política. A veces la inestabilidad nos lleva a procesos donde la aplicación de las leyes, de los reglamentos, no es necesariamente posible. La debilidad institucional también se refiere a la pregunta que contestó María José. ¿Tienen o no tienen las instituciones los presupuestos, el staff, la capacidad para tener gente en el campo, para hacer investigación, para una serie de cosas? Estamos hablando de planificación del uso del suelo, por ejemplo. ¿Quiénes están planificando? ¿Quiénes no? ¿Tenemos esos planes? ¿Están siendo aplicados, sí o no? Claro, sí son factores que afectan el hecho de que la región sea una de las más afectadas. Pero yo diría que lo que han mencionado Luis Germán y María José ciertamente reflejan el mayor impacto. Hay una pregunta, es una pregunta de Marcela Carvajal. Dice: ¿es posible que entidades internacionales ayuden o intervengan en el cuidado de la naturaleza? Brasil y Colombia en el Amazonas, Colombia y sus páramos, Océano Pacífico y el peligro de las ballenas en Colombia, teniendo en cuenta la importancia que tienen estos sistemas para la supervivencia del planeta. Quizás le pasamos esta a Luis Germán. Muy bien. Gracias por la pregunta. Por supuesto que la respuesta es sí. Y no solamente es posible que haya este tipo de intervenciones, sino que de hecho ha habido una buena cantidad de esfuerzos en ese sentido, y a eso le apostamos nosotros en WWF. Nosotros tenemos lo que ustedes ven en la lámina de cierre de Juntos es Posible, es uno de nuestros eslogans actuales, y es porque nosotros solos no podemos hacer la diferencia que necesitamos, sino que necesitamos el apoyo y el compromiso de todo el mundo en este sentido. Quiero mencionar algunas iniciativas particularmente importantes para aludir a los ejemplos concretos que tiene la pregunta. El trabajo en la Amazonía tiene jurisdicción de 9 países en total. Conservar la Amazonía no es la tarea de un solo país, es la tarea de 9 países, y desde hace un buen número de años estamos tratando de impulsar y de colaborar para que las iniciativas de estos 9 países realmente se sumen y hagan una diferencia. Nuestras oficinas de WWF en los países que tienen jurisdicción sobre el Amazonas están particularmente activas en este sentido, y lo que hacemos trabajando juntos es tratar de aunar los esfuerzos de todos estos actores. Otro ejemplo muy claro lo tenemos con el caso de las ballenas, que también lo menciona la pregunta en el ejemplo. Hay acuerdos internacionales por la protección de los cetáceos. WWF está siempre muy activo en esta clase de acuerdos,
y para nosotros es fundamental trabajar en esta suma de esfuerzos para la conservación. Respecto a las ballenas y otros organismos oceánicos hay algo muy importante, y es que gran parte de los recorridos que hacen estos animales están por fuera de la jurisdicción de los países, están en aguas internacionales, y por lo tanto es preciso trabajar también en aunar esfuerzos para que las aguas internacionales, las aguas que son de toda la humanidad, también se conviertan en territorios de conservación. Entonces, por supuesto, la respuesta es un sí definitivo. Tenemos que sumar esfuerzos en la creencia de que juntos es posible, y porque un acuerdo por la naturaleza y las personas tiene que empezar precisamente por este tipo de colaboraciones. Así es, Luis Germán, juntos es posible. Hay muchas preguntas. Voy a tratar de agrupar dos para María José. Se nos queda corto el tiempo y luego terminamos con un par de preguntas que nos están haciendo directamente Luis Germán. Hay una pregunta de Angélica Peralta Ramos de La Nación, Argentina. Dice, gracias por el informe. ¿Tienen iniciativas o proyectos para recomendar sobre investigación de tráfico de fauna y proyectos y prioridades sobre reinserción de fauna para ecosistemas? ¿Dónde estos están faltando? Esa es la una. Y le voy a tomar la otra de Marta Mejía de la revista Vértigo. ¿Cuál es el reto para las agencias gubernamentales que protegen al medio ambiente en América Latina? ¿Qué te parece, María José, si tomas esas dos y luego le paso otras dos a Luis Germán? Gracias, Roberto. Muchas gracias, Angélica y Marta. Pues iniciativas, creo que tenemos un acervo grande de iniciativas que compartir en toda la región. Nuestros colegas de Fundación Vida Silvestre en Argentina tienen ya varias décadas trabajando en Argentina. Yo creo que en general WWF, como bien decía Luis Germán, se distingue porque trabaja en la esfera global de manera importante, moviendo acuerdos internacionales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una iniciativa de crimen de vida silvestre muy grande, fuerte, con fuerte presencia en África y en Asia, en donde estamos empezando a redoblar esfuerzos en América Latina, siendo un espacio en donde estamos viendo que esta actividad se está acrecentando de manera importante, y ya aterrizado a nivel local a través de nuestras oficinas de país, tenemos algunas iniciativas muy interesantes. Yo podría destacar tal vez la que se me viene a mi cabeza ahorita es, por un lado, tenemos la iniciativa en Amazonas, donde están trabajando conjunto con otras organizaciones para atender tráfico de fauna, pero también tráfico de madera, que es un tema bastante complejo en la zona. Y por otro lado, WWF ha sido muy vocal en empujar que ahora, bajo acuerdo del Secretariado de CITES, se conduzca un diagnóstico más robusto que permite identificar dónde están las áreas de oportunidad para atender el tráfico ilegal de jaguar, ¿no? Esos serían dos ejemplos que tenemos. Y por supuesto, a nivel local tenemos varias herramientas que estamos utilizando, como es el uso de SMART, que es una herramienta tecnológica para ayudar a hacer mejores patrullajes, mucho trabajo con vigilantes comunitarios, fortalecimiento de capacidades, etc. Sobre reincorporación de especies y reintroducción. Mira, Roberto mencionó el tema del lobo mexicano, que sin duda es un ejemplo del cual México se siente orgulloso, y bueno, este es un logro que se comparte con Estados Unidos, que avanzó más rápidamente. Sin duda, la región y el mundo estamos viendo más y más casos de recuperación de especies. Algunas tenemos que meterle mucho más fuerza, como lobos, pues básicamente los lobos se recuperaron de familias que se tenían en zoológicos. O sea, los lobos estaban extintos, en México no había más, y a través del fundamental trabajo que hacen los zoológicos con giro de investigación, pudimos recuperar a los lobos en México, y ahora pasan a esta categoría. Sin embargo, yo lo quiero repetir antes de pasar a la otra pregunta, es siempre va a ser más económico conservar lo que ya está. Siempre. La apuesta debe de ser conservar lo que nos queda.
Y por supuesto que en donde haya que echar una ayudadita, hay que echar una ayudadita, y por eso todo el tema de restauración tenemos que implementarlo de manera estratégica, pero hay que conservar en donde todavía sigue habiendo biodiversidad. Y Marta, ¿cuál es el reto para las autoridades federales de medio ambiente? Híjole, pues son muchos, pero puedo resumir. Uno, yo creo que es la voluntad del Ejecutivo o la voluntad de la cabeza de Estado. Creo que es muy importante poder lograr permear hacia las más altas esferas de la toma de decisión. Creo que muchas veces el medio ambiente no está integrado en las políticas de manera transversal. El medio ambiente se ve todavía ahí como un chipote en donde hay el medio ambiente. El medio ambiente debería ser un elemento transversal de la ganadería, de la agricultura, de todo lo que hacemos, de la pesca. Entonces, creo que en la medida en la que no podamos empujar una transversalización e integración de la biodiversidad en los sectores productivos y en la toma de decisión, en el bienestar, va a ser muy difícil, es un reto. Y por supuesto, el último son los presupuestos, ¿no? O sea, los presupuestos Gracias. son... Sí. Gracias, María José. Estamos conscientes del tiempo, ha pasado la hora, pero no quiero dejar de pedir a Luis Germán que conteste esta última o estas dos últimas preguntas así rapidito. Nuestro equipo de prensa va a tratar de contestar las que no han podido ser contestadas en vivo, pero por un lado, Angie Ruiz, Luis Germán de Colprensa nos pregunta: ¿qué podría destacar del caso puntual de Colombia? ¿Cuáles son las principales preocupaciones, algunos de los resultados que arroja puntualmente nuestro país? Y saludamos a Claudia Bahamón, amiga y periodista conocidísima de Colombia, también pregunta para Luis Germán: en Colombia se está debatiendo un puerto en Tribuga, en el Chocó. ¿Cómo afectaría un megaproyecto en este sitio? Gracias, Roberto, y muy rápidamente empiezo por responderle a Angie. El informe Planeta Vivo es un informe que, pues por su naturaleza, no da casos específicos por país. Al detalle al que llega es al detalle de región, pero uno puede leer entre líneas, y conociendo la situación de Colombia puede leer el informe de Planeta Vivo a la luz de lo que vivimos día a día en el país. Y yo quisiera destacar algo muy importante, y es que, habida cuenta de las tendencias que nos muestra el informe Planeta Vivo y la declinación del índice Planeta Vivo para América Latina, es clarísimo que nosotros no podemos permitirnos el lujo de continuar transformando los ecosistemas y los paisajes en Colombia como lo hemos venido haciendo. Quiero llamar la atención a lo que ha sucedido en los últimos 2-3 años, donde hemos visto de nuevo un incremento en las tasas de deforestación de algunas regiones del país. Durante el último año, y en particular durante la época del confinamiento de la pandemia, vimos una aceleración de los incendios forestales en el frente de colonización de la Amazonía, y pues esto claramente nos está mostrando que, a pesar de que la frontera agropecuaria se supone que la cerramos en Colombia, realmente continúa activa y continúa expandiéndose. Quiero destacar eso por una razón, porque el país, como todos los países del mundo, se ve abocado a unos planes de recuperación que tiene que tener listos una vez la pandemia nos deje volver a avanzar. Pero los planes de recuperación no pueden ser unos planes que nos lleven a volver a la mal llamada normalidad que teníamos antes de que la pandemia nos despertara. Tenemos que pensar en una recuperación que sea verde, justa y resiliente. Unos planes de recuperación que respeten la naturaleza y que, sobre todo, no acentúen los procesos extractivos ni la transformación de los ecosistemas. Y para Claudia, pues podríamos hablar largamente sobre la propuesta del puerto de Tribugá, pero pues hay una cosa que es fundamental destacar respecto al Golfo de Tribugá, y es que pues el país
se enfrenta a la posibilidad de construir este puerto, pero esto resulta inadmisible. Es inadmisible declarar como utilidad pública una mega obra que pondría en riesgo la función ecológica de un territorio. Este puerto afectaría directamente, se calcula, más de 114,000 hectáreas de áreas protegidas. El puerto, la obra del puerto de Tribugá afectaría la conectividad de estas áreas y eso disminuiría la sostenibilidad de recursos tanto marinos como costeros. Alteraría el corredor migratorio de las ballenas jorobadas. Hay una población de más de 1.500 ballenas que pasa por allí, y esto sería un impacto gravísimo desde el punto de vista ambiental. Pero no solamente traería impactos ambientales directos e indirectos, sino que iría en contravía de visiones étnicas y territoriales sobre el bienestar y el desarrollo que pues se fundamentan en la conservación del patrimonio biocultural y los estilos de vida tradicionales de la región. De manera que, pues esto es un tema supremamente controversial. No se trata de plantear una respuesta que sea antidesarrollo. La cosa no es oponerse al desarrollo porque sí, pero tenemos que ser muy conscientes que esta clase de proyectos precisamente es lo que tendríamos que evitar si queremos tener unos planes de recuperación económica que sea verdaderamente verde, justa y resiliente para Colombia y para el mundo. Gracias Luis Germán. Me han pedido una ultimita. Ya sé que teníamos 130 y pico de periodistas y participantes. Hay múltiples preguntas, estamos haciendo un esfuerzo, pero ya se nos pasó la hora. Esta tienes que contestarla en pastilla, María José, de Isabel Isela Hinojosa, de Latinus. Debido a que la mayor degradación ha derivado de la producción de alimentos y cada vez va en aumento el crecimiento poblacional, ¿qué se necesita para abastecer y alcanzar una soberanía alimentaria sin seguir degradando los suelos? Amerito una respuesta muy larga, pero quisiera poner a prueba tu capacidad de resumir, y con eso damos por terminada la rueda de prensa. Adelante, María José. Gracias, Roberto. Y sí me pones a prueba. Mira, yo creo que la respuesta corta es producir mejor y usar la tecnología. Creo que hay tecnología que nos permite producir de manera más eficiente. Creo que podemos también echar mano de muchas zonas que están fuertemente degradadas y no necesitamos necesariamente abrir nuevos espacios para la agricultura. Creo que podemos recuperar suelos y podemos recuperar la productividad, y que incluso esas áreas productivas puedan ayudar en la conectividad. Eso sí estuvo cosa seria, muy condensado, y muchas gracias. Quiero agradecerles a mis colegas, a todos los que han organizado esta rueda de prensa, a todos los participantes. Para mí, como director para América Latina y el Caribe, es un gusto haberlos tenido acá, y agradecerles al equipo de comunicaciones de nuestras oficinas, agradecerle al maestro Luis Germán Naranjo, él es director de conservación de Colombia, y María José Villanueva, directora de conservación de México, en representación de muchos otros colegas que también son nuestros científicos, son nuestros colegas que se unen en un solo puño en presentar este informe Planeta Vivo. Gracias a todos y a todas por su participación, y estaremos tratando de contestar algunas de las otras preguntas de manera directa. Gracias y buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Roberto. Bye. Gracias, Luis.